Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal. Ya tenía mucho tiempo que no decía muy buenas, pero bueno, el día de hoy les traigo un video muy interesante. Así es, gente, regresaron los hackers y también el bug de probar a Lola. Así es, jugar con Lola. En Brawl Stars hemos visto muchísimas cosas, pero sin duda alguna las más interesantes son las cosas que no podemos hacer nosotros. Hackers, bugs, lo que tú quieras, sí o no te interesa eso. Pero tranquilo, no lo hagas porque si no, bam, te van a banear, pa. Y antes de comenzar con el video, quiero mandarle un saludo a los miembros del canal, que si quieres ser miembro del canal, dale a ese botoncito azul de unirse, ve los beneficios, suscríbete al canal, deja un buen like y sin nada más que decir, comenzamos. Al final te diré cómo se hicieron estos bugs, cómo fue que pasó esto. Primero que nada, sabemos que estamos a una semana del pase de batalla, o sea que aún no sale Lola. Lola aún no está disponible para jugar, ni está el pase de batalla de aquella temporada. Dentro de 7 días es cuando sale Lola. Si tú te vas a la tabla de rankings verás que no está Lola, o sea, Lola aún no está dentro del juego, no está disponible para jugar. Pero que no haya salido no significa que esté dentro del juego. Así es, Lola está dentro de los archivos del juego, aunque aún no está disponible dentro de él. Muchos me estuvieron diciendo que había bugs para probar a Lola, que un hacker estuvo jugando con Lola y quién sabe qué más, que en la tabla de rankings, y eso lo veremos el día de hoy. Primero veremos lo del hacker y después les voy a enseñar el bug que era para probar a Lola. Empezamos con esto, y es que hubo varios reportes de jugadores a los community managers que se encontraron con otros jugadores que estaban ocupando a Lola cuando Lola no está disponible, jugando por copas y obviamente haciendo que nosotros tengamos una gran desventaja porque Lola aún no sale. O sea, puede que tú vayas con tu trío, pero si en el otro trío hay una Lola, pues obviamente estás en desventaja porque es un brawler que aún no sale para todos. Y si es que le ganaste, qué chingón, la verdad. Pero bueno, el punto es que se encontraron varios jugadores a esta Lola, a estas Lolas, porque fueron algunas varias, en partidas por copas. Antes habíamos visto un caso diferente que era el de Squeak. Como sabemos, hace ya varias actualizaciones, cuando fue esta actualización de Bell, cuando salió este brawler Squeak, vimos a un jugador que obviamente pues entró a los archivos del juego, modificó el juego, es hacker, jugando con Squeak, probándolo, y lo peor es que había personas viéndolo. Que ese caso hubo mucho revuelo, de hecho ya estoy ese video y llegó hasta Supercell y pues banearon al tipo ese por algunos días. También lo que podía hacer él era como que bloquear a Squeak de la liga estelar sin aún estar disponible, o sea, es una tontería, pero lo podía hacer. Pero ahí sí había modificado los archivos del juego, había hackeado el juego y por eso podía tener Squeak. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó con Lola? Porque había gente que la había jugado. Y sí sabemos que hay un bug para probar a Lola, que ahorita después de que te explique esto te lo voy a enseñar, pero ese bug no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahorita. Y ojo con todo esto, lo que estamos a punto de ver no son servidores privados ni nada por el estilo, todo pasó en Brawl Stars Global que todos jugamos. Lo que pasó con Lola no fue tanto sobre un hacker, sino una persona que abusó de lo que tenía. Y es que lo que pasó y es que había jugadores del Brawl Stars Championship, así es esta competición de Brawl Stars, pero bueno, este caso es como que más largo porque este caso viene desde China o japoneses, pero de allá viene. Y es que por así decirlo, aquellos jugadores les dieron como que cuentas maxeadas con todo, o sea, la cuenta con todo, una cuenta que obviamente mientras más va pasando el tiempo y hay más actualizaciones, pues se actualiza solita esa cuenta, y cada vez que hay un nuevo brawler esa cuenta ya lo tiene desbloqueado. Lo que pasó y es que esas cuentas se los dieron a los jugadores cuentas en el global para que ellos pudieran jugar el Championship con todo desbloqueado, obviamente, pero estos jugadores acordaron que tenían estas cuentas con todo desbloqueado y podían probar cosas cuando salieran, o sea, gratis. Entonces lo que hicieron estos jugadores fue como que abusar de esto que tenían, y lo que hicieron fue meterse pues al global, al juego global, y lo que hicieron fue jugar con este nuevo brawler Lola. Pero lo malo es que jugaron en partidas por copas, también en liga estelar, así que por así decirlo, estas cuentas solamente se lo dieron a los jugadores profesionales para que jugaran el Championship, pero estos abusaron para jugar partidas normales contra nosotros, gente que apenas tenemos un legendario. Pero bueno, esto llegó a los community managers y Dani respondió que pues sí se habían dado cuenta de este error y pues ya cancelaron esas cuentas, o sea que las banearon. Y sinceramente no sé qué pase con los jugadores, si también reciben algún ban de la competición o algo así por el estilo también en sus cuentas, porque pues abusaron de algo que tenían. Y aunque digas que no pasa nada, solamente jugó con Lola o quién sabe qué, aunque no lo creas, hubo gente que perdió copas por culpa de aquel jugador. Porque imagínate jugar contra un brawler que aún no sale para todos, que aún no sale en el juego. De loco, sin duda alguna, pero bueno, ya lo banearon, así que no hay problema con este jugador. Bueno, que en realidad fueron varios, y varios hicieron perder muchísimas copas a gente, y estaba en tablas de clasificaciones por así decirlo con estos brawlers, pero pues ya desapareció. Y sí, tal vez habrá manera de jugar con Lola, pero eso ya sería como que hackear el juego, modificarlo y con un riesgo altísimo de que te baneen, como lo que pasó con el caso de
de Squeak, que lo que pasó con Squeak es que Squeak estaba dentro del juego, solamente lo que hicieron fue modificar los archivos del juego para que apareciera dentro del juego y así poder manipularlo. Obviamente no te iba a salir en cajas, pero podías probarlo y también podías bloquearlo de Liga Estelar, ya que en Liga Estelar prácticamente te aparecen todos los brawlers que hay dentro del juego. Y ahora vamos con un bug que también pasó recientemente con este brawler Lola, que de hecho yo subí un short de cómo hacer ese bug. Lo que pasaba con Lola, y es lo que sigue pasando a una semana de su salida, y es que tú modificabas esta parte que decía por qué rango quería que se acomodaran los brawlers, que se ordenaran los brawlers, sean por calidad, por rareza, lo que tú quisieras, por trofeos, lo que sea, o por tareas. Tú entrando a la selección de brawlers pues no veías nada, pero cuando le dabas ahí, ibas hasta abajo, veías a lo que sería Lola. Le dabas rápido al icono de Lola y ya te aparecía en el juego como para probar. Algunas personas alcanzamos a probarlo y la verdad es que fue algo muy bueno, pero cuando esparcimos el bug ya no funcionaba, ya lo había parcheado Supercell como siempre. Pero si tú ahorita vas al juego y haces lo que te dije anteriormente, eso de cambiar la calidad de los brawlers y darle al icono de Lola, te va a salir ahí con su descripción y todo. Igual y te puede servir para algo, igual no, impresiona a tus amigos. Pero sí, este bug fue parcheado muy rápido, pero poco lo alcanzamos a hacer. Podías jugar con ella en cueva de entrenamiento, más no salirte en cajas. Pero aunque no lo crean, y no es por dar ideas, pero podría pasar lo mismo que Squeak. O sea, no estoy dando ideas, podría pasar lo mismo, ya que Lola está dentro de los archivos del juego y la podemos ver ahí. Literal, está ahí. Pero bueno, hacer eso conlleva modificar el juego, y modificar el juego lleva un baneo de Supercell. Así que no, mejor no lo hagas por nada del mundo. Espérate que salga Lola, que ya falta una semana, que te salga una caja o que nunca te salga. Compras el Brawl Pass, cualquier cosa y te evitas baneos. Un ejemplo de todo esto que vimos aquí, como lo de Squeak y Lola, últimamente como que ya desaparecieron estos bloques raros que eran indestructibles, algunos bloques que no estaban dentro del juego pero sí en los archivos. Y es que sí, aunque nosotros no veamos las cosas dentro del juego, ahí en el juego, están en el juego pero están en los archivos. Si alguien que le sepa puede moverla ahí para ver qué cosas se vienen, para hacer cualquier cosa con eso, desbloquearse esos bloques y ponerlos. También lo de las habilidades estelares estaba ahí, o sea, no las podíamos ver en el juego, no sabemos de su existencia, pero podías modificarlo y ahí estaban las habilidades estelares, que iban a ser las terceras habilidades estelares. Y sinceramente yo creo que esas que supuestamente eran las terceras habilidades estelares terminaron siendo los gadgets, porque no había necesidad de meter una tercera habilidad estelar, aunque puede que en algún futuro se venga una tercera habilidad estelar o alguna mejora extra a los brawlers aparte del gadget. Y yo digo que estos gadgets son los que iban a ser las terceras habilidades estelares, pero como que más recortados, más fáciles y que no den mucha ventaja. Pero bueno, gente, a ustedes no se les ocurra hacer esto, modificar el juego o ver cosas así, les digo que mejor no lo hagan. Aquí se los muestro, pero ustedes no lo hagan porque no quiero que los baneen, quiero que sigan con sus cuentas bien. Es una curiosidad que a mí también me da curiosidad ver esto, porque es interesante el tema, ver cómo es que juegan con cosas que no están dentro del juego. Pero sí, no lo hagan porque banean. Muchas gracias por ver este video.